Hay un detalle perturbador sobre la historia detrás de la Navidad que nadie quiere que sepas. Olvida las luces, el pino decorado y el clima de paz que conoces. Si pudieras viajar en el tiempo y desearas feliz Navidad a uno de los primeros seguidores de Jesús, serías tratado como un criminal o un pagano peligroso. Pero aquí está el shock. Para los primeros cristianos, celebrar un cumpleaños era algo detestable, una práctica pecaminosa típica de tiranos como el faraón. Porque la primera Navidad de verdad no tuvo fiesta, no tuvo fecha, y casi termina en una masacre que borraría la historia antes de que comenzara. En este video descubrirás por qué el pesebre de madera es una mentira y el secreto perturbador detrás de la Navidad que nadie nunca te contó. Si pudieras viajar en el tiempo a la Judea del primer siglo y desearas un feliz cumpleaños a uno de los primeros seguidores de Jesús, probablemente serías visto con extrañeza o incluso como un practicante de costumbres paganas peligrosas. En aquella época, los cristianos no celebraban nacimientos. Para ellos, el concepto de festejar el día en que alguien llegaba al mundo era algo detestable, asociado a tiranos e idólatras. El filósofo Orígenes, uno de los grandes nombres del pensamiento cristiano antiguo, llegó a ironizar públicamente a quien celebraba cumpleaños, considerando esta una práctica pecaminosa típica de figuras como el faraón de Egipto. Por lo tanto, la primera Navidad de verdad no tuvo celebración, ni fecha marcada, y mucho menos la intención de convertirse en un feriado. Pero si nadie se preocupaba por el día exacto del nacimiento, ¿cómo se transformó esa fecha en el mayor engranaje cultural y económico del planeta? La respuesta no está en un salón de fiesta, sino en un escenario de supervivencia brutal bajo el sol del desierto. Estamos alrededor del año 4 antes de nuestra era común. Judea es un territorio bajo ocupación de hierro del Imperio Romano, un lugar donde el aire huele a polvo, sudor de animales y humo de leña de olivo. No existía policía, hospitales, ni derechos individuales como los conocemos hoy. Tu vida dependía de la fuerza de tu clan y del grosor de las paredes de piedra de tu aldea. En ese ambiente tenso, un hombre llamado Herodes el Grande gobernaba con una paranoia que rozaba la locura. Mandó erigir fortalezas monumentales, como el Herodium, solo para tener dónde esconderse en caso de que el pueblo se rebelara contra sus altos impuestos. Herodes era el tipo de gobernante que mandó ejecutar a su propia esposa y varios de sus hijos por miedo a perder el trono. Por lo tanto, cuando surgió el rumor de que un nuevo rey estaba por nacer en una aldea insignificante, la reacción no fue diplomática, sino militar. Lo que estaba en juego en la primera Navidad no era un feriado, era la supervivencia de un niño contra la máquina de exterminio del hombre más poderoso de la región. Si perdían esa batalla por la vida, el linaje que cambiaría el mundo sería borrado antes, incluso de comenzar. Pero ¿cómo una familia común de carpinteros logró burlar un sistema de vigilancia tan agresivo? En este video aún descubrirás dónde nació realmente Jesús y por qué la arqueología desafía la idea del establo de madera, el secreto perturbador detrás de los magos que la mayoría de las personas nunca percibió, y el ritual bizarro que Herodes preparó para garantizar que ningún niño sobreviviera aquella noche. El último, casi nadie se atreve a contar. El viaje de María y José a Belén es frecuentemente ilustrado como una caminata serena bajo las estrellas, pero la realidad geográfica y política de aquella era transforma ese recorrido en una prueba de resistencia física y emocional extrema. Estamos hablando de un trayecto de aproximadamente 120 kilómetros por terrenos montañosos, áridos e infestados de saqueadores. El censo ordenado por Roma, que forzó ese desplazamiento, no era una invitación administrativa, era una herramienta de control poblacional agresiva para el cálculo de nuevos impuestos. Para una mujer en los días finales de gestación, atravesar esos caminos polvorientos significaba arriesgar la vida en cada subida. Por lo tanto, la primera Navidad comenzó con una marcha forzada bajo la mirada de centinelas romanos.
y no como una elección familiar. El mayor riesgo, sin embargo, no era el cansancio de las piernas, sino la red de espionaje de Herodes. El rey mantenía informantes infiltrados en todas las rutas de comercio y hospedajes de Judea. Como Belén era la ciudad ancestral del rey David, cualquier movimiento de personas alegando descendencia real para el censo disparaba alertas en los cuarteles del palacio. Si José y María fueran identificados como portadores de una promesa mesiánica, serían casados como rebeldes políticos antes incluso del parto. Por lo tanto, cada kilómetro avanzado hacia el sur era una entrada más profunda en la boca del león. Al llegar a Belén, la situación era caótica. La aldea estaba superpoblada debido al flujo obligatorio de viajeros, y el sistema de acogida de la época, las llamadas catalumas, ya estaba saturado. Estos hospedajes no eran hoteles, sino cuartos de huéspedes en casas de familia que, por estar llenos, empujaron a los más pobres hacia las áreas menos nobles de las habitaciones. Sin dinero para sobornos o acomodaciones de élite, la pareja se vio sin opciones en una ciudad que ignoraba su urgencia. Necesitaban refugio inmediato para el parto, pero las puertas estaban cerradas por dentro debido al miedo a robos durante el censo. Solo quedó el espacio reservado para los animales, cuevas húmedas excavadas en la piedra caliza que servían de depósito y corral. Lo que sucedió allí dentro desafía la estética limpia de los pesebres modernos y revela una realidad cruda de suciedad y aislamiento. Esto muestra cómo la cultura de la época priorizaba el estatus y el parentesco por encima de la necesidad humana inmediata. ¿Podrías imaginar el nacimiento de un líder mundial en un local que hoy sería clausurado por la vigilancia sanitaria? Pero el escondite de piedra ocultaba un detalle arquitectónico que la mayoría de las traducciones modernas acabaron distorsionando completamente. La imagen de un establo de madera limpio, rodeado de nieve y heno seco, es una construcción europea que surgió milenios después del evento real. Si pudieras volver a la Belén del año 4 antes de nuestra era, encontrarías un ambiente mucho más claustrofóbico, oscuro y con un olor insoportable a amoníaco y animales confinados. En aquella región de Judea, la falta de madera hacía que las habitaciones fueran erigidas sobre o alrededor de cuevas naturales de piedra caliza. Por lo tanto, cuando el relato bíblico describe que no había lugar en el hospedaje, María y José fueron empujados a las partes más bajas de la casa, donde el suelo de piedra servía de depósito para que el ganado se protegiera del frío nocturno de las montañas. La primera Navidad sucedió en un escenario de aislamiento total y precariedad absoluta. El mayor riesgo inmediato era la salud de María y del bebé, ya que el ambiente de una cueva usada para animales es un terreno fértil para infecciones y plagas. El pesebre mencionado en el texto era, en realidad, un comedero de piedra excavado, duro y frío, usado para alimentar a los animales con paja y granos. José, un carpintero que probablemente estaba acostumbrado a trabajar con piedras y estructuras pesadas, tuvo que improvisar la cuna del futuro rey en un objeto de uso bruto y sucio. Además de la falta de higiene, había el riesgo constante del descubrimiento. Si el llanto de un recién nacido resonara por las cavidades de las rocas de Belén en una noche de censo, esto atraería la atención indeseada de soldados romanos que patrullaban la aldea en busca de agitadores. José necesitaba mantener el silencio absoluto, pues cualquier sospecha sobre el linaje de un bebé nacido en la ciudad de David accionaría la red de informantes de Herodes. El contraste aquí es impactante. El evento más importante de la historia estaba escondido entre las cenizas y el estiércol, lejos de cualquier lujo o reconocimiento. Esta simplicidad extrema no era apenas una falta de opción, sino una ruptura de expectativa monumental para quien esperaba un Mesías conquistador. Si perdían ese escondite, la familia sería expuesta a la intemperie de las montañas de Judea, donde la temperatura cae drásticamente por la noche. ¿Podrías vivir en una aldea donde todos saben tu nombre, pero nadie percibe que algo extraordinario está sucediendo en el sótano de la casa de al lado?
Mientras María intentaba calentar al bebé en el frío de la cueva, un grupo de hombres brutales y marginalizados recibía un aviso que los haría correr hacia ese escondite. La escena que ves en las tarjetas de Navidad, con pastores y magos arrodillados juntos alrededor del bebé, es un collage histórico imposible. En realidad, los primeros en llegar no fueron sabios de la élite, sino pastores, una clase social tan despreciada que el testimonio de ellos ni siquiera era aceptado en tribunales de la época. Vivían a la intemperie, oliendo a animales y suciedad, y eran considerados ritualmente impuros por la élite religiosa. Por lo tanto, la elección de esas personas como los primeros testigos fue un insulto directo a los poderosos de Jerusalén, que ignoraban lo que sucedía a pocos kilómetros de allí. Mientras tanto, los magos, que eran sabios y astrónomos venidos del Oriente, probablemente de la región de la antigua Babilonia, aún estaban a meses de distancia de Belén. El relato de Mateo describe que ellos encontraron al niño en una casa y no en un establo o cueva, lo que indica que mucho tiempo ya había pasado desde el parto. Si los magos llegaran la misma noche, la estrella tendría que haberse movido con una precisión mecánica que desafía cualquier fenómeno natural conocido. El peligro escalaba a medida que esos hombres se aproximaban a Judea con caravanas ricas y preguntas peligrosas sobre un nuevo rey. Herodes, ya en un estado de paranoia avanzada, percibió que aquellos sabios extranjeros no estaban detrás de un mito, sino de un heredero político real. Si los magos revelaran la ubicación exacta, la masacre sería inmediata. Los regalos que cargaban, oro, incienso y mirra, no eran solo obsequios, sino recursos valiosos que serían fundamentales para financiar una huida de emergencia que la familia tendría que hacer pronto. La mirra, específicamente, era un aceite usado para embalsamar cuerpos, un regalo extraño y perturbador para un bebé, señalando que el camino de aquel rey sería marcado por el sacrificio. Lo que estaba en juego aquí era el secreto de la ubicación del niño. Un error de juicio de los magos costaría la vida de todos los niños de Belén. Si crees que el destino de alguien ya está escrito antes, incluso de que aprenda a hablar, comenta: creo en el propósito. Pero ¿cómo esos sabios lograron atravesar el desierto guiados por algo que nadie más parecía ver en el cielo? Nada en el universo se comporta de la manera que la estrella de Belén es descrita en el relato de Mateo. Un astro que se mueve en el cielo, guía viajeros por miles de kilómetros y súbitamente se estaciona sobre una morada específica, desafía todas las leyes de la física conocidas por la humanidad. Estamos ante el mayor enigma astronómico de la historia, una señal luminosa que, para los sabios de aquella era, funcionó como un titular de periódico anunciando un golpe de estado inminente. En aquel tiempo, el cielo no era apenas un fondo oscuro y bonito para observar. Era el único mapa, el reloj y el sistema de posicionamiento global que existía para la supervivencia en el desierto. Los hombres que decidieron seguir esa luz eran los llamados Magoi, astrónomos y sacerdotes de élite, venidos probablemente de la región de la antigua Babilonia o de Persia. Pasaban las noches en lo alto de torres de observación, los zigurat, sintiendo el aire helado del desierto y el olor de la arena seca, pues creían que el destino de las naciones estaba escrito en el movimiento de las esferas celestes. Si crees que el destino de una persona puede ser leído en las señales que el mundo nos da, comenta ahora: nada es por casualidad. El conflicto aquí era técnico y mortal. El primer gran riesgo era la interpretación. Si esos sabios entendieran la señal de forma equivocada, cruzarían territorios hostiles, enfrentando saqueadores y la escasez crítica de agua por meses, solo para encontrar el vacío al final del viaje. Pero la convicción de ellos era tan poderosa que invirtieron fortunas en una caravana diplomática pesada. Por lo tanto, la expedición no fue un paseo místico, sino una planificación política y científica de altísimo riesgo que podría costar la vida de todos los involucrados. El problema real surgió cuando, al llegar a Jerusalén,
La noticia de la estrella golpeó el palacio de Herodes como una bomba. El rey, que vigilaba cada sombra detrás de amenazas a su dominio, vio en aquellos extranjeros la prueba de que un rival peligroso había surgido. La apuesta era absoluta. Si la estrella fuera probada como un fenómeno natural, el nacimiento perdería su carácter divino para algunos, pero para otros, confirmaría que el universo estaba alineado con aquel momento en Judea. Astrónomos como Johannes Kepler sugirieron que lo que los magos vieron fue una conjunción triple entre Júpiter y Saturno ocurrida en el año 7 a.C. Los dos mayores planetas del sistema solar se alinearon de tal forma que, para el ojo humano, parecían una única luz deslumbrante en el horizonte. Esa luz fue el gatillo que sacó a los sabios de casa, pero también la señal que inició la masacre de los niños en Belén. Esa luz en el cielo trajo esperanza para los pastores, pero trajo muerte para las familias de Judea. Es curioso notar que, aunque el evento haya sucedido bajo un alineamiento planetario real, la fecha exacta del nacimiento permanece como uno de los mayores secretos de la historia cristiana. ¿Cómo fue que ese brillo misterioso en el desierto acabó siendo fijado en el día 25 de diciembre que celebramos hoy? La Navidad que conoces hoy no nació en Judea, sino en los gabinetes políticos y religiosos de Roma, alrededor del año 354. Hasta esa época, no existía un registro oficial o una celebración unificada del nacimiento de Jesús, pues la iglesia primitiva estaba enfocada en la muerte y resurrección. El manuscrito conocido como Cronografía de 354 es el primer documento de la historia en registrar el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad. Por lo tanto, la elección de ese día no fue basada en un recuerdo histórico preciso, sino en una estrategia de unificación del imperio bajo la nueva religión oficial. Roma era un caldero de cultos y el 25 de diciembre ya estaba ocupado por el feriado del Sol Invicto, que celebraba el solsticio de invierno. El imperio necesitaba convertir la devoción popular al sol en adoración a Cristo, para evitar revueltas y facilitar la transición cultural. Hubo una colisión de dioses en el mismo día, donde la luz solar fue sustituida por la simbología de la luz del mundo. Si la Iglesia fallara en rebautizar esa fiesta popular, el cristianismo continuaría siendo visto como una secta extranjera y desorganizada. Esa maniobra política le dio a la Navidad un certificado de nacimiento legal e institucional. El documento antiguo prueba que la fecha fue fijada para dar orden a un imperio que se estaba desintegrando y necesitaba un nuevo feriado común. Pero esa decisión romana no fue aceptada por todos de inmediato, generando una guerra de calendarios que duraría siglos entre Oriente y Occidente. Es importante entender que la Biblia no especifica el día exacto. Entonces, estamos lidiando con una construcción histórica plausible, basada en la necesidad de estabilidad política de la época. Esto muestra cómo las instituciones romanas valoraban el orden y la unidad por encima de las precisiones cronológicas individuales. ¿Será que la santidad de una fecha depende de su precisión en el calendario o del significado que las personas le atribuyen? Mientras Roma consolidaba el 25 de diciembre, otra parte del mundo insistía en que el secreto estaba en un día de enero, forzando un enfrentamiento que definiría el futuro de las celebraciones cristianas. Por mucho tiempo, la cristiandad vivió una división profunda sobre cuándo la primera Navidad debería ser celebrada, en el 25 de diciembre romano o en el 6 de enero oriental. En Egipto y en Siria, los seguidores de Jesús celebraban la Epifanía, enfocándose más en la visita de los magos y en el bautismo que en el nacimiento físico en sí. Por lo tanto, el mapa religioso del siglo IV era una colcha de retazos de fechas conflictivas, donde cada región defendía su propia tradición como la única verdadera. Si un viajero cruzara el Mediterráneo en aquella época, encontraría festivales diferentes sucediendo en tiempos completamente desalineados. La Iglesia romana comenzó a forzar la fecha de diciembre sobre el resto del mundo para establecer una autoridad centralizada. El obispo de Roma sabía que, sin una fecha única,
La unidad de todo el cristianismo estaría en riesgo, pues las divergencias de calendario creaban fisuras teológicas peligrosas. Un sermón de Juan Crisóstomo en Antioquía revela que la fecha de 25 de diciembre era considerada una novedad importada de Occidente que muchos aún miraban con desconfianza. Algunos cristianos intentaban calcular la fecha con base en la Pascua, creyendo que la concepción y la muerte de Jesús habrían ocurrido en el mismo día del año. Esa disputa no era apenas teológica, sino una lucha por influencia cultural y política entre las grandes capitales del imperio. El riesgo real era la fragmentación definitiva de la fe cristiana en prácticas regionales irreconciliables. Pero el 25 de diciembre acabó venciendo en Occidente debido al peso administrativo de Roma, mientras Oriente mantenía el 6 de enero como una fecha de igual importancia. Es una deducción lógica que esa estandarización fue esencial para que la Navidad pudiera sobrevivir como un evento global. Esa resistencia cultural en Antioquía y Alejandría muestra cómo las tradiciones locales son difíciles de borrar, incluso ante decretos imperiales. ¿Podrías cambiar el día de tu principal fiesta familiar solo porque un gobierno extranjero lo ordenó? Mientras los líderes discutían calendarios, la estética de la Navidad que conocemos, con pesebres y representaciones visuales, aún tardaría casi 1000 años en ser inventada por un hombre que quería traer la historia de vuelta a la Tierra. La Navidad que reconocemos visualmente hoy, con las estatuillas de cerámica y el pesebre en destaque, solo ganó un rostro definitivo 1223 años después del nacimiento de Jesús. Hasta aquel momento, la celebración estaba enfocada casi exclusivamente en misas solemnes y liturgias distantes, realizadas en latín dentro de iglesias frías para un público que no conseguía leer ni entender lo que estaba siendo dicho. Por lo tanto, existía un abismo enorme entre la historia real y la percepción del pueblo común. Francisco de Asís, un hombre que buscaba vivir la simplicidad absoluta, percibió que necesitaba sacar la narrativa del papel y traerla al mundo sensorial para que las personas pudieran conectarse emocionalmente con la pobreza de Belén. En una pequeña aldea italiana llamada Greccio, Francisco decidió realizar algo peligroso para las normas de la época. Quería recrear la escena del nacimiento con elementos vivos en una cueva real. En aquella noche de invierno, el aire helado cortaba el rostro de los campesinos que subían la montaña cargando antorchas, creando un contraste visual de luz y sombras en las rocas. El riesgo aquí era de ser acusado de herejía o de faltar el respeto a la santidad del altar al llevar animales al centro de una celebración religiosa. Pero Francisco estaba convencido de que la verdad estaba en la crudeza. Entonces trajo un buey y un asno de verdad para dentro de la gruta. El problema inmediato era la reacción de las autoridades eclesiásticas, que preferían la distancia ritualística al realismo de la paja y del olor a animal. Por lo tanto, Francisco asumió el papel de un director de escena, organizando el espacio para mostrar que el Rey del Universo no nació entre sedas, sino entre animales de carga. El resultado fue inmediato. Los campesinos, que nunca se habían sentido parte de la historia, lloraron al ver el escenario humilde. Finalmente entendieron que la primera Navidad no era sobre poder imperial, sino sobre vulnerabilidad. Este evento en Greccio cambió para siempre la estética cristiana, creando el concepto de pesebre que usamos hasta hoy. Esto muestra cómo la representación visual es una herramienta poderosa para tornar lo abstracto en algo palpable y comprensible para todos. ¿Podrías imaginar la Navidad hoy sin esa imagen del pesebre que Francisco de Asís inventó? Pero mientras el pesebre ganaba el mundo, otras tradiciones mucho más extrañas, involucrando árboles decorados y figuras mitológicas del norte, comenzaban a fundirse con esta historia. La Navidad moderna es un remix cultural donde árboles germánicos y obispos griegos se mezclaron para crear el feriado comercial que conocemos. El árbol de Navidad, por ejemplo, no tiene ninguna raíz en el desierto de Judea, sino en los bosques húmedos de Alemania medieval, donde pueblos paganos
decoraban el roble con sacrificios para garantizar el retorno de la primavera. Por lo tanto, la Iglesia enfrentó el desafío de transformar esos símbolos de rituales naturales en herramientas de enseñanza cristiana, rebautizando el pino como el árbol del paraíso. Si decoras un árbol hoy, estás repitiendo un gesto que nació muy lejos de las cuevas de Belén. La figura de Papá Noel siguió un camino aún más tortuoso, partiendo de un obispo griego real llamado San Nicolás, conocido por su generosidad extrema con los pobres en el siglo IV. Pero conforme esa leyenda viajó hacia el norte, se fundió con tradiciones holandesas del Sinterklaas y elementos de dioses nórdicos que volaban por el cielo en invierno. El conflicto aquí era la preservación de la identidad religiosa contra el folclore popular que ganaba fuerza. La transformación final sucedió en Estados Unidos, donde el marketing comercial le dio al obispo las ropas rojas y el exceso de peso que vemos hoy. La apuesta real en esos cambios era la dilución del sentido original del nacimiento de Jesús bajo capas de pinos y regalos envueltos. El problema es que, al abrazar todas las culturas, la Navidad se convirtió en una celebración universal, pero muchas veces desconectada de su certificado de nacimiento en Judea. Por lo tanto, lo que celebramos hoy es un collage de 3 eras: el evento bíblico, la fiesta política de Roma y las tradiciones folclóricas medievales. El resultado es una fiesta donde el protagonista original muchas veces queda enterrado bajo el ruido del consumo. Esa fusión muestra cómo el ser humano tiene la necesidad de crear símbolos para lidiar con el misterio y la celebración. ¿Quieres saber por qué la Navidad sobrevivió a tantos cambios y qué quedó de aquella cueva original después de 2000 años de historia? El desenlace de este viaje nos lleva de vuelta al punto de partida, donde la luz de una única noche aún brilla bajo las cenizas de imperios que ya cayeron. La Navidad, de verdad, no termina con luces coloridas, sino con el olor a humo y el sonido de una huida desesperada en medio de la noche. Después de toda la deconstrucción que hicimos, lo que resta es un acto de resistencia bruta contra el imperio más poderoso de la Tierra. Aunque hoy lo celebremos con comodidad, el evento original fue marcado por una tensión mortal. Herodes el Grande, ciego por la paranoia de perder su corona, ordenó que sus soldados pasaran a filo de espada a todos los niños de Belén, con menos de 2 años de edad. Por lo tanto, mientras el mundo comercial se enfoca en la dulzura, la historia real describe una familia de refugiados corriendo hacia Egipto para evitar la ejecución sumaria. En ese escenario de supervivencia, lo que estaba en juego no era apenas la vida de un bebé, sino la continuidad de una promesa que la mayoría de las personas de la época ni siquiera entendía. El riesgo era absoluto y el escenario era hostil, con caminos peligrosos y la constante amenaza de traición por parte de espías reales. Pero la familia logró escapar, llevando consigo solo lo necesario y los regalos valiosos de los magos, que probablemente sirvieron como moneda de cambio para garantizar la seguridad en tierra extranjera. Este es el resultado final de nuestra investigación. La Navidad no nació como una fiesta religiosa organizada, sino como una pequeña luz, intentando no ser apagada por la oscuridad de un tirano. Al mirar las cenizas de los imperios babilónico, romano y herodiano, percibimos que todos ellos cayeron, mientras la memoria de aquella cueva húmeda en Belén permanece moviendo miles de millones de personas todos los años. Ahora conoces todas las piezas de este Lego histórico y entiendes que la Navidad que celebramos es una mezcla fascinante de fe bíblica, maniobras políticas imperiales y folclore medieval. Por lo tanto, tu percepción sobre el día 25 de diciembre nunca más podrá ser la misma, pues ahora consigues ver lo que es tradición y lo que fue el evento crudo. Esto muestra cómo la historia humana es capaz de enterrar la simplicidad bajo capas de oro y pinos, pero la esencia de la vulnerabilidad aún está allí para quien quiera ver. ¿Cuál de esas Navidades vas a elegir guardar en la memoria este año? ¿El evento de supervivencia? ¿La fiesta oficial?
¿O la tradición cultural? La Navidad de verdad no está en las vitrinas, sino en el coraje de quien decide proteger la vida, incluso cuando todo el poder del mundo está en su contra. Haz clic aquí en la pantalla para ver el video sobre los secretos prohibidos del Arca de la Alianza.